Mucho agradecemos que la doctora Julia Santibáñez, directora de Literatura y Fomento a la Lectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, de nuestra UNAM, nos acompañe esta mañana, pues para poner en dimensión lo que ha sido el legado en tantas generaciones de Mario Vargas Llosa. Cuántas generaciones, cuántos universitarios, cuántos mexicanos, pues hemos abrevado de sus novelas, de su piedra de toque que leíamos con tanta emoción los domingos durante tantos años y que seguimos extrañando quienes nos formamos con ella. Doctora, bienvenida al programa. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ivonne. Me da mucho gusto saludarte, aunque con esta Igualmente. noticia que pues sí, nos tiene un poquito de capa caída. Un saludo a la audiencia también. Igualmente, doctora Julia Santibáñez, ¿qué ha sido para nuestras generaciones este escritor, doctora? Pues fue, por supuesto, una punta de lanza en muchos sentidos, junto con los demás miembros del movimiento conocido como el boom latinoamericano de mediados del siglo pasado, que realmente vino a revitalizar la literatura en lengua española y también la literatura universal, que estaba en alguna medida anquilosada y que América Latina nunca había pertenecido realmente a las letras del mundo. Entonces el boom latinoamericano posicionó, entre otros autores, a Mario Vargas Llosa, por supuesto, pero también a Gabriel García Márquez, a Julio Cortázar, a Carlos Fuentes, entre otros, como las voces más calificadas en cuanto a la literatura en ese momento. Eso fue el boom latinoamericano, hay que decirlo también, un fenómeno de mercado Por que supuesto. implicó ediciones, traducciones, reimpresiones, adaptaciones a distintas plataformas. Todavía no existían las series, pero hace muy poco se hizo la adaptación de 100 años de soledad de García Márquez para una plataforma de streaming. Es decir, el boom latinoamericano realmente dio una vuelta de tuerca a la literatura y, como digo, puso por primera vez a América Latina en la palestra. Y Mario Vargas Llosa fue instrumento fundamental, insustituible de ese movimiento. Esto en cuanto al boom, pero él en su obra individual pues fue realmente muy poderoso, escribió novelas que por desgracia después para algunas personas se comió el personaje, pero que creo que no podemos perder de vista su aportación literaria, la filigrana de su escritura, el trabajo de estilo, la propuesta, el hecho de romper con las expectativas y con los esquemas que se habían venido manejando en la literatura. Es decir, fue un personaje complejo, muy cuestionado, sobre todo en los últimos años por sus posiciones políticas, pero creo que yo al menos, y me parece que haríamos bien en general, en no perder de vista su literatura, que fue realmente lo que él puso y lo que él dejó como un legado para el mundo. Efectivamente, doctora Julia Santibáñez, le estaríamos pidiendo que si nos puede acompañar un poquito más después de un corte para reflexionar en algo que le dejamos pendiente y nos vamos a pausa antes. La importancia de que aun cuando exalta y también disecciona lo que es de alguna manera pues el poder de América Latina y diversos fenómenos, también en su piedra de toque y en su literatura y en ese discurso que da cuando recibe el Nobel, es un escritor que dialoga con otros escritores, que dialoga con otra literatura y que nos lleva también a apreciar los valores universales de la misma, los ingleses, los franceses. Y regreso, gracias doctora Julia Santibáñez, directora de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM. Gracias por esperarnos y retomar este diálogo de cómo dialogó, valga la redundancia, Mario Vargas Llosa con la literatura universal. Gracias, Ivonne. Pues mira, de manera muy importante, él se acercó a la cultura francesa muy pronto, muy joven, vivió en París, fue maestro, un maestro pues muy apretado económicamente mientras hacía sus pininos. Ya había empezado, por supuesto, una carrera literaria y periodística en Perú, pero bueno, cuando llega a París, pues en fin, sigue escribiendo. Y ahí entra en contacto con
la cultura francesa que va a ser tan determinante para su obra. Por ejemplo, Flaubert escribe este ensayo espléndido de una pasión no correspondida sobre Madame Bovary, que está como prólogo en algunas de las ediciones, Balzac, en fin. Y él señalaba en el discurso de recepción del Nobel en 2010 que le agradecía a la cultura francesa que le había descubierto América Latina. Exacto. Claro, tomar distancia implica ver cosas que uno es incapaz de detectar cuando está metido en un contexto y sobre todo cuando es el propio. Entonces, con la distancia que le da estar en Francia, él puede descubrir realmente de dónde viene. Y eso lo lleva, a diferencia de lo que algunos podrían pensar de manera simplista, a mirarse el ombligo. No, él acude a las letras universales, no solo francesas, aunque sí prioritariamente, pero también Faulkner, Orwell, Tolstoy, Thomas Mann, muchísimos autores de la literatura universal pasaron por sus ojos y se trastocaron, como pasa con tantas escritoras y escritores, se trastocan, se les lee distinto a partir de una literatura que los incorpora, que los entreteje. Entonces, realmente creo que eso es algo que, si él le agradeció a la cultura francesa descubrirle América Latina, pues nosotros tenemos que agradecerle también a Mario Vargas Llosa habernos abierto a literaturas que a mediados del siglo XX tal vez no estaban tan accesibles como hoy, en un mundo totalmente globalizado y donde uno puede descargar un audiolibro o un ebook en segundos y tener cualquier literatura prácticamente en la palma de la mano. Entonces, me parece muy importante esto que señalas, porque creo que es una de las aportaciones que hizo el boom, no solamente Vargas Llosa, pero hablamos de él, abrirnos otras puertas y ventanas hacia lo que se estaba haciendo en otros países. No solamente las temáticas, sino el estilo, la manera, la textura verbal, porque eso es lo que hace un escritor, una escritora. No es tanto el tema, no hay demasiados temas en la literatura ni en el arte, lo que sí hay una posibilidad infinita es maneras de decirlo. Y gracias por decirnos a nosotros de esos escritores que dialogaron en la literatura de Mario Vargas Llosa y que nos abren nuevas puertas. Doctora Julia Santibáñez, gracias por estar con nosotros esta mañana. Al contrario, Ivonne, y pues ojalá, como suele decirse, pero que no sea un lugar común, pues leamos a Mario Vargas Llosa. Por supuesto. Para celebrar y para enriquecernos personalmente. Por supuesto que lo haremos, y un abrazo para la directora de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM, agradeciendo su acompañamiento. Gracias.